Entonces, ¿qué dice la universidad privada? ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, le envió una carta al ministro de Educación, Daniel Rojas, pidiéndole pues un acercamiento, porque pues claramente son las universidades privadas y los estudiantes que están en ellas los que se ven afectados con esta situación del ICETEX, pues porque los créditos que entrega el ICETEX son para estudiar en estas instituciones. Óscar Domínguez es el director ejecutivo de ASCUN y nos acompaña a esta hora en Blue Radio. Señor Domínguez, bienvenido, gracias por atendernos. Camila, buenos días, muchas gracias. Qué importante oportunidad para este tema y poderlo conversar nuevamente. Yo no sé si usted tenga estas cifras, doctor Domínguez, pero me parece importante empezar con ellas. De los estudiantes que están en las universidades privadas, ¿qué porcentaje estudian con créditos del ICETEX? Camila, se lo planteo con lo siguiente. Hay 1.200.000 estudiantes más o menos que están de los sistemas de financiación del Estado. 800.000 están en las universidades públicas y las instituciones públicas, son las 80 instituciones. Más o menos 350.000 están en el SENA, eso te da 1.100.000 estudiantes. El resto de estudiantes, 1.200.000, están en las instituciones privadas. Y de esos estudiantes, 900.000 estudian con crédito educativo y 460.000 de ellos, Camila, estudian con crédito ICETEX. Es de eso, de la proporción de lo que estamos hablando. De esa proporción de la que estamos hablando. Y esos 460.000 estudiantes, el 70% de esos estudiantes son estrato 1 y 2. Es decir, el único mecanismo que tienen para acceder a la educación superior, que queda evidente que no pudieron ingresar a la pública con gratuidad, lo tienen en las instituciones donde ellos decidieron desarrollar un proyecto de vida a través de la formación. Es de ese porcentaje del que estamos hablando, Camila. Es decir, estamos hablando de 460.000 muchachos en el país con créditos del ICETEX estudiando en universidades privadas. Yo le pregunto entonces, director Domínguez, de esos 460.000 muchachos que hoy están estudiando en universidades privadas, gracias a los créditos del ICETEX, ¿ustedes ya tienen mapeado cuántos se están viendo afectados en estos momentos para poder pagar sus matrículas por cuenta de lo que está pasando en el ICETEX? Sí, creo que ha sido evidente toda la información que hay al respecto, pero son más o menos 200.000 estudiantes que llegaron a la última semana de noviembre, que ya las universidades entregaron toda la formación, que ya las universidades hicieron todo el proceso, que los estudiantes cumplieron sus compromisos académicos y hoy tienen una dificultad, y es que no ha cancelado su semestre, no saben cuándo lo van a cancelar, y lo peor aún, Camila, no saben qué hacer con el semestre que sigue. Por tanto, creemos que el problema no es menor, que es un tema que habíamos ya ventilado a través de la Comisión de Vicerrectores Financieros con el ICETEX hace 2 meses y medio. Desafortunadamente este tema se fue trasladando, el señor ministro ha sido muy claro en decir que hubo dificultades, pero lo que sí quisiéramos hoy es a esos 200.000 estudiantes decirles, ya está cancelada su matrícula, señores, pueden continuar con su proceso académico en curso. ¿Cómo así? O sea, esos 200.000 estudiantes que tienen los problemas con el ICETEX, ¿las universidades les van a permitir estudiar sin que el ICETEX desembolse los dineros, doctor Domínguez? No, esos estudiantes lo que están planteándole al gobierno nacional es, venga, usted me ofreció un crédito, usted me dijo que ese crédito se lo iba a girar a la universidad más o menos un mes de entrado en mi semestre académico. Hoy usted no le ha girado a la universidad. ¿Qué hago? Es la pregunta que nos están haciendo los estudiantes. Señor Domínguez, ayer cuando hablábamos con el ministro de Educación, él era muy enfático en decir que el ICETEX era una entidad financiera y que los estudiantes podían pedir créditos, ya fuera en el ICETEX o en un banco común y corriente. Y yo le mencionaba al ministro, mire, el ICETEX se creó precisamente para darle créditos a la gente para que pudiera estudiar, no tiene ninguna otra finalidad. ¿Por qué un estudiante prefiere pedir un crédito en el ICETEX a que pedir un crédito en un banco cualquiera? Sí, Camila, también el ministro mencionó que era una entidad efectivamente financiera, pero con condición especial. Está dedicada exclusivamente a financiar educación y está exclusivamente para poder operar unos sistemas de subsidio y unos sistemas de beneficios únicos. Si tú miras en el mercado hoy, si miramos en el mercado hoy, a propósito de ello, las entidades financieras se retiraron de la financiación de la educación superior porque el país, con una lógica que se entiende, está hablando de gratuidad en las instituciones y pues no encontraron atractivo eso para ellos, que viven de ese negocio, esta oferta de crédito. Pero el ICETEX definitivamente cumple una función, no hace otra cosa. Usted no va a conseguir en el ICETEX crédito para nada distinto que para estudiar.
Por tanto, esa naturaleza respaldada en la norma, en una institución, Camila, que lleva 73 años, que ha formado más de 5,5 millones de colombianos y que más del 60% de ellos se han formado en programas de pregrado, da cuenta que ha sido exitosa, que ha sido un buen modelo y que requerimos mejorarla para que cada día cumpla con el objetivo para el cual fue creada. Pero, presidente Domínguez, ¿ustedes qué están pensando para sortear esta emergencia? Porque no se trata que Juanito se demoró una semana en pagar y evidentemente pues la universidad le dice de malas, no puede estudiar este semestre. Se trata de 200.000 personas y ya no solo pues la tragedia social de que a 200.000 jóvenes se les retrase su vida 6 meses, un año, sino también estamos hablando de un impacto financiero astronómico para las cuentas de las universidades. Entonces, ¿ustedes qué están planteando como plan para decirle, no sé, al gobierno o a estos estudiantes de extender la etapa de inscripción? Se me ocurre porque estoy pensando en que el gobierno no está teniendo plata para financiar muchos programas del Estado, no solo este. Sí, Sebastián, efectivamente. Hoy lo que queremos, y por eso nuestra misiva ayer al ministro, es sentémonos en una mesa y resolvamos el asunto. El gobierno nacional, en una política pública y en un compromiso con las instituciones, les dijo, le voy a dar una financiación en estudiante y el producto de esa matrícula se lo voy a entregar a universidad al mes de arrancado el semestre. Hoy han pasado ya los cuatro meses, no llegó la plata. Queremos sentarnos con el ministerio y llevar la voz de los estudiantes y la preocupación de las universidades, porque lo que está en juego aquí, Sebastián, a propósito, son 400.000 millones que no se le ha girado a las instituciones por un servicio que ya prestaron, que confiados en la palabra del gobierno desarrollaron y que ahora dejan al más débil de la cadena, que es el estudiante, en una suerte de incertidumbre. Por eso creemos que cuando hay un problema de este tipo, donde intervenimos 5 actores, el estudiante, el prestador del servicio que es la institución, el ICETEX como operador, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación, que es al final el regente de la política pública, lo que rápidamente tenemos que hacer es sentarnos en una mesa. Eso lo hemos venido pidiendo hace 3 meses, y bueno, afortunadamente por la difusión que ustedes les han dado en los medios a esto, el ministro ya anunció que eso se va a resolver, por lo menos para este año, aun cuando lo del año 2025 es de total incertidumbre. Señor Domínguez, la idea que siempre ha pregonado desde la ideología del presidente Gustavo Petro es que la educación debe ser un derecho. Por lo tanto, uno puede inferir que él considera que la educación privada es un negocio y que no es tan necesario apoyarlo dentro de una política de Estado. En ese sentido, ¿usted cree que esta hipótesis que se mencionó en medio de esta crisis, que afirma que se quiere marchitar al ICETEX y con ello la universidad privada en Colombia, es posible? Y si es así, ¿cree que un país como Colombia puede tener solamente universidades públicas? Sí, mira, ahí hay una cosa que decir, y es que es claro que ASCUN, que la conforman instituciones públicas y privadas, han tenido este debate, y es claro que a nosotros no nos preocupa de manera alguna que haya una política que pretenda que el derecho a la educación sea garantizado por el Estado. Quien lo preste es donde puede estar la discusión. El señor ministro y muchos de los funcionarios del gobierno han hablado de una educación con ánimo de lucro. Quiero recordarles que eso está prohibido en todas las normas constitucionales y en todas las normas que regulan el sistema. Ahora, sobre la realidad de esa posibilidad, pues nosotros hoy tenemos financiados por el Estado 800.000 estudiantes en instituciones, en universidades públicas e instituciones públicas, y 300.000 financiados por el SENA. La pregunta que hay que hacerse ahora es, de ese 1.200.000 estudiantes que quedan, ¿hay el recurso para financiar su matrícula? ¿Lo puede hacer un solo gobierno? Yo creo que Colombia puede dar ese paso, seguramente que sí. Y seguramente si lo fijamos a 30, 50 años lo lograremos. Pero hoy, en la realidad nacional, el mayor número de estudiantes de estrato 1 y 2 están en las universidades privadas, sin ánimo de lucro. Y esos estudiantes no les podemos truncar sus proyectos simplemente porque hay una buena pretensión, una muy buena intención de que el Estado les financie su matrícula, pero no sabemos los cómo.
¿Qué pasaría con la universidad privada en ese orden de ideas si el proyecto que tiene el gobierno nacional, que no lo dijo el ministro de Educación aquí, es efectivamente que esos estudiantes de estrato 1, 2 y 3 se vayan a la universidad pública y no se vayan a la universidad privada, y que esa plata que se está utilizando para financiarlos a través del ICETEX se invierta en la universidad pública? ¿Cuál sería el panorama para esas universidades privadas, presidente Domínguez? ¿Estarían en riesgo de subsistir si se van los estudiantes que paga el Estado y se quedan solo con los estudiantes que pueden pagar de su propio bolsillo o que piden un crédito a un banco? Sí, Camila, no partimos de la premisa de que los números no dan. No hay ninguna posibilidad de que este gobierno pueda destinar más presupuesto del que ya destinó para la educación. Recuerden ustedes que este gobierno está destinando una cifra histórica para educación, 70 billones. De esos 70 billones, 58 atienden la educación básica y media, y más o menos unos 12 billones atienden educación superior. De esos 12 billones, aproximadamente 9 billones van a educación pública. A educación pública, 800.000 estudiantes. El resto son los apoyos que se le da a los estudiantes para la matrícula, para la demanda académica. Las cifras no dan, pero en un hipotético caso en que el gobierno dijera, ahora voy a multiplicar el cupo en la universidad pública, que a propósito se ha dicho de paso, se quiso pedirle a las universidades públicas que aumentaran su cupo, y las universidades públicas, por lo menos lo tenemos en la referencia desde Ascún, le dijeron a este gobierno que en los 4 años ellos eran capaces de ofrecer 150.000 cupos. Y mira de lo que estamos hablando, 150.000 cupos de un total de 1.200.000 estudiantes que están en la privada. Por tal suerte, en la medida en que, como está pasando, pues más oportunidades haya en la pública, la universidad privada se irá marchitando paulatinamente si las condiciones de posibilidades de acceso puede dársele a los estudiantes, y solo estudiará en Colombia una élite de unos 250.000 estudiantes de los estratos 4, 5 y 6, que son las que pueden pagar una universidad sin ningún problema, y el resto pues quedará sin posibilidades, Camila. Señor Domínguez, tenemos claro cuál es, digamos, el lugar en estratos sociales de estos estudiantes, pero usted nos podría hacer un poco el mapeo de cuál es, por regiones, el origen de estos 460.000 estudiantes de universidades privadas que están con el ICETEX, es decir, cuáles son las regiones más afectadas o estudiantes de qué regiones. Sí, a lo largo y ancho del país están distribuidos, pero la mayor proporción de estudiantes, recuerden que nuestro sistema tiene una particularidad, y es que nuestro sistema tiene el 30% de la matrícula, es decir, de los 2.350.000 estudiantes, la tercera parte de ellos, casi el 25% mejor, están en Bogotá. Entonces, obviamente el impacto en Bogotá va a ser dramático. Ustedes saben que tenemos más de 800.000 estudiantes en Bogotá en educación superior. Y también en una ciudad como Bogotá, pues hay instituciones que tienen el 70% de sus estudiantes con crédito ICETEX, y habrán otras donde el crédito ICETEX es del 10%. Entonces, a lo largo y ancho de lo que nosotros tenemos en Ascún como información, es que el crédito ICETEX ha sido el gran jalonador de la movilidad social en territorios, y la mayoría de los jóvenes en territorio hoy dependen del crédito ICETEX para poder estudiar en educación superior. Pues mire, presidente ejecutivo de Ascún, Óscar Domínguez, agradeciéndole su tiempo, pues por lo menos dándole tranquilidad a los estudiantes para este año, que este año pues la cosa está solucionada, pero usted dice que el panorama futuro pues no se ve muy alentador. ¿Usted cree, como le están diciendo muchos críticos al presidente y al ministro de Educación, que lo que están buscando es marchitar la universidad privada? ¿Ustedes desde Ascún lo ven así, que esa es la intención del gobierno? Perdóname el optimismo que tengo, pero creo que entendemos que con un buen diálogo que construyamos con el señor ministro de la Educación podremos poner sobre la mesa los panoramas y mejorar las condiciones de lo que puede ser el futuro de la educación superior para Colombia, porque estoy seguro que las cifras y los argumentos dan razones para pensar que tenemos que seguir jalonando lo mejor para el sistema, y yo creo que por eso estamos pidiendo el diálogo. Debemos sentarnos a conversar. Pues, presidente ejecutivo de Ascún, de la Asociación de Universidades, Óscar Domínguez, gracias por su tiempo, por hablarnos y pues por darle tranquilidad a los estudiantes y a sus familias, que es lo más importante, 200.000 estudiantes que la están pasando muy mal en estos momentos por cuenta de esta crisis del ICETEX. Gracias por atendernos. No, a ustedes muchas gracias por preocuparse por este asunto.
Nosotros vamos a hacer una pausa corta, ya saben, ahí la respuesta a varios de los oyentes que nos estaban escribiendo, que yo sé que es difícil estar en esta angustia de no tener el dinero para pagar la universidad y haber tenido un crédito con el ICETEX y que no se esté desembolsando, pero ya esto se va a solucionar y pues ya el debate público será más adelante sobre qué preferimos en el